reanimación cardiorrespiratoria. El que sabe intubar, sí va a saber realizar una buena reanimación cardiorrespiratoria. ¿Qué es la intubación? La intubación es colocar un dispositivo, en este caso un tubo endotraqueal, en la vía aérea respiratoria superior. ¿Qué finalidad tiene este tubo endotraqueal? Tiene la finalidad que a través de este tubo endotraqueal, si está permeable, me permite el intercambio gaseoso del oxígeno y del CO2, y también me permite el ingreso y la salida de gases anestésicos inhalatorios o cualquier otro fármaco que se puede administrar vía tubo endotraqueal. Por ejemplo, la atropina en un paro cardiorrespiratorio, o también un broncodilatador a través del tubo. ¿Qué necesitamos para realizar una intubación, ya sea orotraqueal o nasotraqueal? ¿Cuál es el material? Laringoscopio, tubos endotraqueales, dispositivos como la cánula de Guedel, guiadores de tubo endotraqueal, anestésicos locales de uso tópico, esparadrapos, y micropore para fijar el tubo endotraqueal. ¿Qué características debemos reconocer referente a lo que es el laringoscopio? Tenemos dos modelos, los básicos, los cuales ustedes sí los van a utilizar como médicos generales. Tenemos el laringoscopio de McIntosh o de hoja curva, y tenemos el laringoscopio de Guedel o de hoja recta. Ambos se componen de dos estructuras metálicas, de un mango y de una hoja o espátula. En el mango sirve para colocar la batería o las pilas, y en la espátula o lámina tenemos la fuente de luz, que nos va a facilitar cuando nosotros estemos en la cavidad oral para poder reconocer todas las estructuras anatómicas. El laringoscopio de hoja recta se utiliza más en pacientes pediátricos, y el de hoja curva o de McIntosh en pacientes adultos. Y de acuerdo a la experiencia del profesional, indiferente, unos están más acostumbrados al laringoscopio de Guedel o de hoja recta, y otros están más experimentados con la hoja curva. Los tubos endotraqueales
Los más utilizados son los tubos endotraqueales flexibles, que se los conoce como los tubos endotraqueales Webush. Estos vienen de diferente diámetro, porque de longitud tienen lo mismo, pero de diámetro varían. Tenemos los tubos endotraqueales que están diseñados numéricamente en relación al diámetro por la escala francesa. Tenemos los que están diseñados en la escala americana. En la escala francesa, el tubo endotraqueal de menor diámetro es el número 12 y el de mayor diámetro es el número 40. Y en la escala americana, el tubo endotraqueal de diámetro menor es el 0 y el tubo endotraqueal de mayor diámetro es el número 10. ¿Qué es lo que van a averiguar? Tarea. Van a averiguar en las dos escalas, francesa y americana, qué tubos endotraqueales se deben utilizar de acuerdo a las siguientes edades. Niños menores de 1 año, niños de 1 año a 5 años, niños de 5 años a 15 años y adultos. Eso van a averiguar y van a estudiar. Ahora, en pediatría hay una fórmula para determinar qué tubo endotraqueal yo debo utilizar. Pero esta fórmula está más que todo diseñada o para utilizar en niños de 2 años para adelante. Y esta fórmula es la edad más 16 dividido entre 4. El resultado es el número del tubo endotraqueal que vamos a utilizar. Eso en niños de 2 años para adelante. Y algunos profesores mencionan que por la experiencia y los años de trabajo, ellos relacionan mucho el dedo meñique del niño y lo comparan con el tubo endotraqueal por experiencia. Pero por estudios científicos utilizamos la siguiente fórmula. ¿El resultado del tubo endotraqueal es para la francesa o americana? Para los dos. Para los dos. Pero más que todo, yo he visto de que es para la escala americana. ¿Ya? Para la escala americana. Por eso es de que cuando tú veas y averigües la tarea, te vas a dar cuenta de que si bien podemos aplicar el examen en ambas, pero está más direccionada para la escala americana. ¿En qué pacientes podemos realizar una intubación endotraqueal? 1. Pacientes que van a ser operados
anestesia general. O sea que sí o sí tenemos que intubar al paciente. Por otro lado, pacientes inconscientes, hemodinámicamente inestables, esto quiere decir que no están respirando bien, o que están hipotensos y bradicárdicos, y en algunos casos también está indicado en pacientes despiertos con patologías crónicas en servicios de terapia intensiva. Hay dos técnicas de intubación. Tenemos la técnica bajo misión directa, que es utilizando el laringoscopio y la técnica asiente. Esas son las técnicas de intubación. Y las vías de administración, tenemos la orotraqueal, nasotraqueal, traqueostomía y la laringotomía. Esas son las vías. Cuando nos referimos a la técnica bajo visión directa, quiere decir que cuando nosotros vamos a utilizar los dispositivos para el manejo de la vía respiratoria, en este caso el laringoscopio, me va a facilitar, de acuerdo al Mallampati del paciente, ustedes ya saben la clasificación de Mallampati, a poder reconocer en el momento de la técnica de intubación qué estructuras anatómicas voy a visualizar, y de acuerdo a estas estructuras anatómicas se me va a facilitar la intubación. ¿Qué debemos hacer en todo paciente antes de intubar? Lo primero es de que, como estudiantes de medicina y futuros médicos, recordar la anatomía de la vía aérea respiratoria. Sabemos muy bien que la vía aérea respiratoria difiere en el niño y difiere en el adulto. Por eso es que la intubación no es la misma. Para muchos colegas se les dificulta más intubar a un niño que a un adulto. Pero si uno conoce y reconoce las estructuras anatómicas, pues se nos facilita. Pregunta: la epiglotis en un niño, ¿a nivel de qué vértebra cervical se encuentra? A ver, sin celulares. La mano. C4. A ver, tibio. C3. También como dice su compañero, C4. C3, C4. ¿Y en un adulto? En un adulto, C4, C5. ¿Qué forma tiene la glotis en el niño en relación al adulto? ¿Qué es lo que no vemos en el niño? ¿Cuál cartílago? ¿Qué estructura anatómica? Y eso nos facilita en el adulto para la intubación, podemos observar y no así en el niño.
¿Qué necesitamos para hablar, para articular las palabras? Cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales de color blanca, nacaradas, que dicen, ¿no es cierto?, los libros de anatomía del Cuvier, son muy visibles en el paciente adulto y no así en el paciente pediátrico. Entonces nosotros sabemos y debemos saber reconocer. ¿Cuál es la técnica de intubación? Paciente adulto, lo que debemos hacer es paciente en decúbito dorsal, con un ligero levantamiento de la cabeza, una vida más o menos que no sea más de 10 centímetros de altura. Debemos alinear bien lo que es la cabeza y el cuello, de tal manera que faringe, laringe y boca estén en la misma línea. Mas esa elevación leve me va a facilitar que al momento que yo ingrese con el laringoscopio, el mango por la mano derecha, la lámina del laringoscopio debo colocar por la comisura, derecha o izquierda, para desplazar la lengua. Derecha, ¿no es cierto? Del lado derecho. Entonces hago la laringoscopía y desplazo la lengua hacia el lado izquierdo y ahí tengo toda la cavidad oral libre para poder reconocer. Veo la glotis, veo las cuerdas vocales y entre medio de las cuerdas vocales yo introduzco el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal no tiene que estar más allá de las carinas traqueales, directamente tiene que estar en la tráquea, porque si yo lo introduzco más adentro, voy a ocasionar una intubación selectiva, que por anatomía la tráquea tiene una bifurcación, ¿no es cierto? Una va al lado derecho y el otro va al lado izquierdo. De esas dos bifurcaciones, ¿cuál es más recta? La derecha, porque es más corta, más rectilínea y más grueso. Entonces, si yo introduzco más adentro, el tubo se me va a ir al lado derecho y esa se llama una intubación selectiva. ¿Cómo voy a saber que es selectiva? Cuando yo verifico si el tubo endotraqueal está en la posición correcta, voy a ver que ambos emitórax van a expandir de una manera simétrica. Pero si yo veo que solamente expande el lado derecho y no el izquierdo, eso me hace saber de que sí es una intubación selectiva. ¿Qué debemos hacer? Sacar un poco el tubo, no sacarlo completamente. Debemos sacar minuciosamente y con el fonendoscopio, escuchando y viendo la expansibilidad de que sea simétrica en ambos emitórax. Esa es una manera de comprobar si realmente estoy en el lugar indicado. ¿Qué cuidados debo tener en una intubación endotraqueal o nasotraqueal? ¿Cuál? Fuerte. Ya que podamos perforar o lesionar más que todo la tráquea. Y otro cuidado. La intubación nasotraqueal, ¿en qué caso sería indicada? Ya, pero ¿en qué patología muy frecuente sería indicado hacer una intubación nasotraqueal? Donde el cirujano necesita
trabajar ampliamente en la boca. ¿Qué patologías son? Amígdalas. Los otorrinos, por ejemplo, cuando operan amígdalas, o todo lo referente a lo que es faringe, laringe, a uno le pide que por favor lo intubemos por la nariz y no por la boca. Porque cuando yo intubo por la nariz, el tubo endotraqueal no perjudica el acto quirúrgico de los especialistas. Ellos pueden trabajar bien. Porque si yo lo pongo por la boca, sí les va a estorbar y no van a trabajar bien. ¿Y en qué casos no debo intubar por la nariz? Muy bien, la fractura de base de cráneo, más que todo, más que de base de cráneo, es de la lámina cribosa de deltoides. Lámina cribosa de deltoides. En esos casos no debemos utilizar la intubación nasotraqueal. Otra tarea para que me investiguen son indicaciones de intubación orotraqueal, indicaciones de intubación nasotraqueal e intubación para traqueostomía. Cinco de cada uno, nada más. Indicaciones para intubación orotraqueal, indicaciones para intubación nasotraqueal, intubación para traqueostomía. Pregunta hasta acá, joven. En sí, los cuidados que yo debo tener en un paciente que va a estar intubado por un corto tiempo, ejemplo, bajo anestesia general, es que yo debo estar seguro de que el tubo endotraqueal está en el lugar indicado, y para eso compruebo. Y una de las pruebas es la expansión de ambos emitores, derecho e izquierdo. Y si el paciente va a estar intubado por un tiempo prolongado, mayor a las 24 horas, los cuidados también son diferentes. ¿Cuáles son estos cuidados? Se debe aspirar el tubo endotraqueal cada 30 minutos o cada que sea necesario, porque puede obstruirse por las secreciones bronquiales y el paciente va a empezar a tener saturación parcial de oxígeno disminuido. Entonces debemos aspirar. Otro cuidado es, pasaron las 24 horas de intubación, debemos retirar el tubo endotraqueal y cambiar por otro nuevo. Y otro cuidado es de que todo tubo endotraqueal, para que el tubo no se salga de la glotis, tiene un pequeño balón que nosotros lo sabemos insuflar para que ese balón no deje que se extube el paciente. Entonces, cuando ese balón está muy insuflado, corremos el riesgo de producir isquemia y necrosis de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese balón debemos desinflar
por 5 minutos cada hora para evitar la isquemia y la necrosis de las cuerdas vocales. Debemos desinsuflar el balón del tubo endotraqueal durante 5 minutos por cada hora que esté el tubo. ¿Ya? Esos son los cuidados. Complicaciones de la intubación, ya sea orotraqueal, nasotraqueal o cualquier intubación. Tenemos las complicaciones fisiológicas, tenemos las complicaciones mecánicas, tenemos las complicaciones inflamatorias e infecciosas y tenemos las complicaciones traumáticas. En lo referente a las complicaciones fisiológicas, estas están direccionadas a fallas a nivel del aparato cardiocirculatorio y a nivel del aparato respiratorio. ¿Cuáles son estas alteraciones que nos puede provocar? Si es a nivel del aparato cardiocirculatorio, el paciente puede presentar hemodinámicamente hipotensión, hipertensión, bradicardia o taquicardia. Pero más preferentemente hipertensión y taquicardia. Y a nivel del aparato respiratorio, el paciente puede hacer episodios de apnea respiratoria y también puede ser episodios de laringoespasmo o broncoespasmo. Esas serían las complicaciones fisiológicas. Las complicaciones mecánicas están más que todo relacionadas al tubo endotraqueal. Uno, de que el tubo puede acodarse, puede doblarse, y si se dobla, no va a permitir que entre ni el oxígeno, ni los gases, ni nada. Se va a obstruir. Por otro lado, si el paciente no está en un buen plan anestésico, según Gödel, ¿cuál es el periodo más indicado? 3. Si no está en el tercer periodo, el paciente puede estar dormido, pero lo puede morder el tubo. Y si lo va a morder, también me va a obstruir la permeabilidad del tubo y me va a llevar a complicaciones de tipo respiratorio, va a bajar la saturación parcial de oxígeno. Y otros factores puede ser sangrado a través del tubo endotraqueal, secreciones bronquiales o cualquier cuerpo extraño que pudiera presentarse. Por eso es que nosotros debemos estar atentos para reconocer estas situaciones. Complicaciones inflamatorias e infecciosas. Estas más bien hoy por hoy un poco han disminuido, pero en mi época yo creo que sí era frecuente, por lo que los tubos endotraqueales
Lo más recomendable es utilizar en un paciente y luego desechar ese tubo endotraqueal. Pero en mi época, que era lo que hacían las enfermeras, nosotros teníamos que sacar el tubo endotraqueal lleno de secreciones, de sangre, de lo que sea, y la enfermera, terminada la cirugía, iba y lavaba todos los tubos endotraqueales y echábamos el gel desinfectante, y después de un tiempo venga nuevamente el tubo y lo utilizábamos en otro paciente. Cosa que no se debería hacer, pero por situaciones, más que todo económicas de nuestros seguros, pues teníamos que hacer esa técnica. Hoy por hoy eso ha cambiado y el tubo que utilizamos es tubo desechable. Ya no hacemos como antes. Por eso es que probablemente, sí, estadísticamente, pueda que hayan disminuido estas complicaciones. Pero ¿cuáles son las más frecuentes? Porque también ahí tenemos que ver que el aritmoscopio no es desechable, ¿no es cierto? Cuesta caro. Eso sí hay que lavarlo, hay que esterilizarlo bien. Pero hay peros de que tal vez no lo esterilicen bien y esté infectado, y a través del laringoscopio yo pueda infectar al paciente. O cualquier otro dispositivo que utilicemos en el manejo de la vía respiratoria. ¿Cuáles son estas patologías muy frecuentes? Las faringitis, las laringitis y las traqueitis. Esas son las tres más frecuentes. Y las complicaciones traumáticas, más que todo, están relacionadas a la técnica de la intubación. Si yo soy muy torpe o brusco en realizar la técnica, pues voy a ocasionar sangrado o hemorragia. Si es, por ejemplo, una intubación nasotraqueal y yo no introduzco el tubo indicado y con la técnica indicada voy a desgarrar la mucosa nasal, hay una zona muy vascularizada en la nariz. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esa zona? Muy irrigada en la nariz. Por eso cuando uno le da un golpe, bueno, en algunos son más... ¿Cómo se llama? Pero si tenía apenas un golpe despacito en la nariz, ha empezado a sangrar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La zona de Auerbach. Esa es una zona muy vascularizada de pequeñas vértebras, pequeñas arterias y arteriolas, que nosotros muchas veces, con el mínimo traumatismo, empieza a sangrar la nariz. Y peor todavía con un tubo endotraqueal. ¿Cómo se llama el sangrado por la nariz? Epistaxis. Epistaxis. Y otra complicación también traumática es si no tomamos en cuenta ese cuidado que les decía de desinsuflar el balón. ¿A qué me va a llevar? Ahora isquemia y después a una necrosis. Esas son las complicaciones. Esas son las complicaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? En relación a la faringitis, laringitis, traqueitis, eran las infecciones inflamatorias e infecciosas. ¿Eran las infecciones más frecuentes? Más frecuentes. Las más frecuentes. Ahora pueden haber otras, pero todas
esófago, difícilmente, ¿no es cierto? Claro que no. Muchos que no tenemos la facilidad de intubar, intubamos esófago. ¿Y cómo sabemos que está el tubo en el esófago? ¿Ah? Vean, la radiografía le haga y el paciente se murió. ¿Por qué se va a morir el paciente que está intubado en el esófago? Si lo vamos a llevar a una radiografía. ¿Ah? ¿Qué? Fuerte. ¿Acaso está en vía respiratoria? ¿Qué pasa en el esófago? El esófago, después del esófago, ¿qué viene? Anatomía. El estómago. ¿Y en el estómago qué hay? Por mala suerte tal vez está con el estómago lleno. El tubo iba a haber una regurgitación. Y esa regurgitación, ¿dónde se me va a ir a los pulmones? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo yo compruebo? Si yo sé que tal vez estoy en la duda, ahí lo que hacemos es lo que sí dice la compañera, o está un poquito ubicada, de que cuando estamos en vía respiratoria, ¿qué vemos en el tórax? Expansibilidad, ¿no es cierto? Se expanden ambos en el tórax. Pero si está en el esófago, ¿qué se va a expandir? Aquí, ¿dónde está el estómago? La cámara Gach, en el epigario, vamos a ver que se insufla y empieza el borborismo, el borboteo. Y si estamos con el monitor, ¿qué va a chillar en el monitor? La saturación parcial de oxígeno. Porque no se olviden que ya el paciente está dormido, ojo. Nos estamos refiriendo a un paciente bajo anestesia. Antes de poner el tubo yo lo duermo. Ya le encuentro el relajante muscular. El paciente ya no está respirando. Entonces debemos actuar rápido. Entonces si yo veo que no hay expansibilidad, veo de que el epigardio se me ha insuflado y la saturación me está bajando, esófago, retiro el tubo. Retiro el tubo y lo que hago es oxigenar. Oxigenar y nuevamente intentar un segundo y un tercer intento de intubación. En caso que no pudiéramos intubar o intubemos sin haber reconocido, por ejemplo, yo tengo esta técnica que yo la he aprendido con el grupo Salamandra de Colombia. Cuando vinieron y también fui a capacitarme, que los colombianos son muy buenos para el manejo de los pacientes críticos. Son muy buenos. Si ustedes quieren ser emergentólogos, vayan a Colombia. Si quieren ser cirujanos de emergencia, vayan a Colombia. Colombia tiene hoy en día uno de los mejores centros de simulación a nivel mundial. Cuando yo tuve la oportunidad de estar acá, y era específicamente vía aérea respiratoria, por eso es que no sé, en el hospital de Guardia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, mis colegas cuando tienen dificultad para intubar, ya, me llaman para que les colabore, porque en Colombia a mí, en la capacitación que tuve, que creo yo que más que ciencia es experiencia, en la boca hay solo dos orificios, uno va a ir al pulmón y el otro va a ir al estómago. Si yo no tengo un fibroscopio o equipos de última gama para intubar, porque ahora hay, pero no en todos los hospitales, porque sale muy caro. Lo que yo hago es, me alisto dos tubos endotraqueales, porque sé que hay dos orificios en la boca. Es un Mayan Patin 4 o 5
Entonces yo el primer tubo, donde entre, donde vaya. Y de allá va a ir al esófago. Y el otro va a ir a tráquea, buscando. Entonces esa es la otra alternativa. Y eso es lo que mis colegas no quieren entender. Y mejor para mí porque así me llaman. Entonces, y por otro lado, tenemos unos estiletes muy delgaditos que también ellos no lo manejan, y con ese estilete yo me entro sin el tubo endotraqueal con el estilete. Pongo uno que va a esófago y el otro va a ir a tráquea, y a través de ese estilete recién introduzco el tubo endotraqueal y me garantiza de que va a estar en tráquea. Entonces ustedes, dos tubos endotraqueales. El primero que se vaya esófago, pero el segundo, como no hay más orificio, va a ir a tráquea. A eso se refiere la intubación a ciegas. Por eso esas son las dos técnicas, bajo visión directa y a ciegas. A ciegas es la que les estoy diciendo. Dos tubos, el primero se me va a esófago y el segundo se me va a tráquea. Los dos orificios los tengo cubiertos. Una vez que estoy seguro que esté en tráquea, pues retiro el esófago, o si no lo dejo también ahí, no me perjudica. Porque lo más importante es que esté la tráquea con el dispositivo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Quién ha hecho curso de reanimación cardiorrespiratoria? ¿Se relaciona o no se relaciona con la intubación? ¿Qué es la reanimación? ¿Quién puede definir qué es la recuperación o la reanimación cardiorrespiratoria? Son técnicas o maniobras que yo debo utilizar. ¿En qué tipo de paciente? A ver, ¿en qué tipo de paciente? Una reanimación cardiorrespiratoria. Son técnicas o maniobras indicadas en realizar en todo paciente crítico o que su vida esté corriendo peligro de muerte. Ejemplo, ¿cuáles son estos pacientes? ¿Cuáles son estos pacientes? A ver. Los pacientes Con hipovolemia. Ya, a ver. ¿Qué más? Muy bien, pacientes que están en paro cardíaco. ¿Y cómo yo voy a constatar que está en paro cardíaco? ¿Cómo voy a constatar? Si hay pulso, presión, es lo primero que nosotros, como futuros médicos, por eso digo, son los signos vitales. Si no hay pulso, si no hay frecuencia cardíaca, si no hay presión arterial, ese paciente está en paro. Está en paro. ¿Qué otro paciente? Pacientes con dificultad respiratoria y con leves signos vitales de presión arterial y frecuencia cardíaca. Y con leve presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Se puede realizar en pacientes ahogados? Claro que sí, también pacientes ahogados. Claro que sí. ¿Qué es lo que debemos hacer en una reanimación cardiorrespiratoria? A, B, C y D.
El A es vía aérea permeable. B, Respiración. la ventilación. C, Circulación. circulación. D, Deterioro nervioso. muy bien, alteraciones neurológicas o deterioro neurológico. Y la última, cualquier otra cosa. El A, vía aérea permeable. Debemos nosotros lo primero que hacer es verificar si realmente está obstruida o no la vía aérea, ¿no es cierto? ¿Cómo eso lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Observamos la posibilidad de Lo primero que hacemos es, si no, abrirle la boca, ¿no es cierto? Debemos abrir la boca. Hoy por hoy todo el mundo coquea, ¿no es cierto? Y el primer cuerpo extraño puede ser la boca, o cualquier otro cuerpo extraño, pero debemos abrir la boca. Abrir la boca, ¿no es cierto? La ventilación. Ustedes saben lo que es el MES, es el técnico. ¿Qué significa el MES? ¿Ah? Miro, escucho y siento. Eso es lo primero que cuando nosotros estamos en cualquier escenario, ya sea en la calle, en el domicilio, en una emergencia, en una sala de internación o en un quirófano, es el MES. Lo primero que es, yo miro al paciente o a la persona, ¿no es cierto? Al mirar, por ejemplo, ya, yo veo ya si respira, le hablo si responde o no responde, ¿no es cierto? La primera. Escucho, acerco mi oído, ¿ya?, a la persona. Por lo general, si el paciente respira, ¿puedo escuchar o no escucho? Se escucha, ¿no es cierto? Se escucha, ¿no es cierto? Y la otra es, siento. ¿Qué debo hacer ahí? Miro, escucho y siento. Pulso. ¿Qué pulso voy a buscar ese rato? Eso, radial, pulso pedio, pulso popliteo, pulso femoral. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben hacer. Básicamente, la reanimación cardiorrespiratoria se enfoca en dos paradigmas. El primero es el manejo de la vía aérea respiratoria, y para el manejo de la vía aérea respiratoria tenemos los métodos directos e indirectos. Los métodos directos son los que ya estamos acostumbrados tal vez de haber escuchado o visto, que es boca a boca, boca nariz, boca mascarilla, boca tubo endotraqueal. Esos son los métodos directos. Lo primero que debemos nosotros hacer para socorrer a la persona. Boca a boca, boca nariz, boca mascarilla facial, boca tubo endotraqueal. Y los métodos indirectos son cuando nosotros ya utilizamos de ciertos dispositivos para ventilar una vía aérea respiratoria. ¿Cuáles son estos métodos indirectos? El ambú. ¿Cómo está constituido un ambú? ¿Cuántas partes tiene un ambú? ¿Cuáles son? La válvula, la bolsa, la válvula y la mascarilla. Muy bien. La válvula, primero la mascarilla facial, ¿no es cierto? Luego
tenemos esa mascarilla facial, está conectado a través de un tubo corrugado a un balón inflable, y este balón inflable muchas veces también tiene o está conectado a otra bolsa reservorio. ¿Para qué me sirve esa bolsa reservorio? Para el intercambio de gases. Por lo general en esa bolsa de reservorio ya es todo lo que sale en la exhalación del paciente. Ese es dispositivo indirecto, la AMPU. Y por otro lado también tenemos el KT5, que es muy parecido al AMPU, y también tenemos la baraca o de Jackson. Esos son los tres dispositivos de uso indirecto. Y el otro paradigma es el masaje cardíaco, ¿no es cierto? Hoy por hoy, ¿qué es primero, la ventilación o el masaje cardíaco? Según los norteamericanos, ¿qué es primero? Masaje cardíaco. Lo elemental ahora es no dejar de hacer un buen masaje cardíaco. Porque ¿cuál es la finalidad del masaje cardíaco? Cuando hacemos un buen masaje cardíaco, porque cuando hacemos un mal masaje vamos a fracturar las costillas y le ocasionamos pneumotórax. ¿Cuál es la finalidad? Al hacer, mientras ese corazón está detenido, nosotros hacemos el masaje cardíaco, estamos supliendo la función del músculo cardíaco. ¿Cuál es la función del músculo cardíaco? Bombear sangre, ¿no es cierto? Bombear sangre y que esa sangre llegue a los órganos blancos, principalmente al cerebro. Entonces, por eso es que ahora se recomienda primero y no dejar de realizar el masaje cardíaco. Hay dos tipos de masaje cardíaco: el externo y el masaje a corazón abierto. ¿Cierto? ¿Cuál es la técnica del masaje? ¿Se acuerdan? ¿Cómo debemos hacer un buen masaje cardíaco? Utilizamos nuestras dos manos, una sobrepuesta a la otra, y apoyamos con los brazos extendidos, no flexionados, en el esternón, específicamente en el tercio inferior del esternón, y hacemos compresiones que no vayan más allá de 5 o de 6 centímetros. Esternón, y en otros libros recomiendan que estos masajes tuvieran que sentirse lo que el esternón toca con las vértebras dorsales. Pero lo más recomendable es más o menos calcular de que no vaya más allá de una profundidad de 5 a 6 centímetros. ¿Cuántos masajes debemos dar? 30. ¿Cuánto? Cuando estamos solos y cuando estamos entre dos, ¿cómo sería? 15 masajes, 15 respiraciones. 30 y 2 circulaciones. Eso. 32, ¿no es cierto? Y si ya el paciente está intubado, pues nos olvidamos de la vía aérea porque ya está asegurada y seguimos con el masaje cardíaco. ¿Qué ritmos cardíacos se deben desfibrilar y qué ritmos cardíacos no se deben desfibrilar? A ver. El
Fibrilación ventricular. Ah, Fibrilación ventricular. pero ese se debe o no se debe. Se debe. Se debe desfibrilar. ¿Y hay qué otro más? Ah, sinusal. Si es sinusal no necesita, el paciente está vivo, como es sinusal. Ah, ya. Tarea, van a averiguar ritmos cardíacos que sí uno debe desfibrilar y que no se debe desfibrilar. En caso que tuviéramos que administrar atropina directamente al corazón, ¿cuál es la técnica? ¿Dónde debemos poner la aguja? ¿Dónde debemos poner la aguja de atropina? De atropina intracardíaca. ¿Cómo debemos aplicar una atropina intracardíaca? Anatomía. En el miocardio. Claro, en el miocardio, pero ¿en qué parte del miocardio? Generalmente en los pacientes de la tercera edad, el masaje cardíaco se nos dificulta por la falta ya de elasticidad de los arcos costales. Todo es más rígido, ¿no es cierto? Entonces se dificulta. Y ahí, por ejemplo, muchos emergentólogos directamente lo que hacen es administrar atropina o adrenalina o cualquier otro vasoconstrictor directamente del corazón. ¿Y cuál es la técnica? Es, ubicamos el esternón, quinto espacio intercostal, lado izquierdo, 2 centímetros por fuera del borde izquierdo del esternón. Tomamos una aguja de grueso calibre, preferentemente la aguja de anestesia peridural, porque es larga y gruesa, e introducimos verticalmente hasta que a través de nuestra aguja haya regurgitación de sangre. Si hay salida de sangre a través de nuestra punción, es el lugar indicado porque estamos en el ventrículo izquierdo del corazón. Y es ahí donde nosotros administramos cualquier fármaco que se necesitaría utilizar. En este caso, adrenalina, noradrenalina, atropina, fenilefrina, cualquier medicamento. Esa es la técnica. Yo también te pido que el paciente anciano, el corazón tiende a empezar con una estricta corazón. Y en los niños sube hasta el 4. ¿Sí? Más que desplazarse, no, sino que aparentemente se podría decir desplazarse, pero no. Eso por eso les decía cuál es la causa de que en el paciente anciano todo ya está más endurecido. Es más, por ejemplo, al hacer el mismo masaje, uno ve de que no le hace nada a esa flexibilidad que ya no tienen las costillas, y lo único que sí hay uno es propenso es a fracturar los arcos costales. Por eso es de que en otros países directamente lo que hacen es abrir el tórax directamente y hacer el masaje cardíaco directo con la mano, el corazón. Pero eso hacen ya los emergentólogos cardiólogos, ¿no es cierto? O el que está capacitado.
¿Qué más? Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Qué más? Entonces, paciente con parada cardíaca, ustedes van a estar en emergencia. Nunca se olviden, jóvenes, monitorizar al paciente, poner un acceso venoso, intubación y reanimación cardiorrespiratoria. Nunca se olviden de esos, son los pasos. Paciente intubado ya tiene mucha probabilidad de que no tenga daños irreversibles neurológicos, porque ustedes saben qué tiempo tenemos para evitar ese daño neurológico irreversible. 3, 4, 5 minutos. Después de eso, probablemente los daños sean mayores, probablemente. Por eso, nunca se olviden. Paciente con paro cardiorrespiratorio, seguir esos pasos que les he mencionado. ¿Está lloviendo? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Monitorización, acceso venoso e intubación. Intubación y la reanimación. Bueno, jóvenes, pueden retirarse. El examen. El examen. Es todo lo avanzado. Todo.